Muy buenas a todos, queridos bachateros. Hoy traigo una nueva persona en este episodio del podcast Bachatero y traigo a uno de los grandes que llevan muchísimo tiempo en este panorama y que tengo el honor de presentarle aquí. Con vosotros os traigo a Alfredo Dinámico de Alfredo y Andrea. Hola, hola. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí un poco nerviosillo, que no sé cómo va a ir la cosa, pero a la vez con ganas también, la verdad es que sí. Mola que hayas tenido estas iniciativas, bueno, que estás teniendo estas iniciativas y con los bailarines y tal, así que la idea me mola bastante y nada, mucha suerte y yo espero que todos los compañeros te podamos apoyar en todo lo que podamos, cada vez un poquito más y mejor. Qué guay. Oye, pues me encanta que hayamos empezado así de bien con esos elogios. Vamos a empezar por el origen de todo. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Guayaquil, Ecuador. ¿Y cómo Sí, llegaste a España? en Patera. No, mentira. Eh, a los 10 años, entre 10 y 11 años, claro, mis padres se vinieron para acá y pues como éramos pequeños, mis hermanos y yo, pues nos trajeron y claro, vinimos con ellos Vale, porque aquí. para quien no lo sepa, ahora vives en... Y ahora vivo en Alicante, pero yo llegué a Valencia, Ujú. que de hecho fue donde me crié. Yo llegué ahí a los 10 años, 10 11 años, y hasta los 18 años no me vine a Alicante y ya Ajá. me quedé aquí. Vale, ¿y cuándo empezaste a bailar y el qué? Pues a ver, a bailar, lo que es bailar es que bailo pues desde pequeñito, desde que tenía 7 8 años. ¿Pero desde 7 8 años en una academia o más por No, hobby? no, bailaba, es que, a ver, ¿cómo te explico? Es que mi familia siempre han bailado, ¿no? Claro, es lo que tiene ser Entonces, latino, ¿no? sí, mi familia siempre han bailado, mis tías, no sé, han sido muy influyentes para mí, porque ellas bailaban, ellas montaban coreografías, para luego yo siempre estaba como, Qué me guay. crié como ahí viéndolo, ¿sabes? Entonces, luego en los concursos de barrio, siempre bailaba yo, en la fiesta de cumpleaños de los compañeros, siempre bailaba yo, entonces, para todo lo que era el baile de niños, siempre me llamaban a mí. O sea, en Entonces, los era como concursos de que, barrio, allí en sí, Ecuador, hay concursos sí. de barrio y van niños a bailar. Sí, sí, o sea, no de barrio, sino que, o sea, sí, en lo que es la ciudadela, le llaman allí, o en el barrio, pues cuando son las fiestas, hacen concursos de Qué baile, en guay. plan. En ese tiempo me acuerdo que era más que todo reggae, porque no se llamaba ni reggaetón, se llamaba reggae, ¿sabes? Era reggae, era merengue y salsa, lo que más se bailaba en ese tiempo, ¿Y ¿sabes? qué tal esos Hubo una época concursos? que también estuvo muy de moda y yo estaba pequeño y lo bailaba también como era lambada y también Ostras. como un baile brasileño, ¿sabes? Lo que se iba poniendo de moda. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo recuerdas? Eh, el mejor recuerdo que tengo, porque claro, era muy pequeño, pero aún me acuerdo de muchas cosas. El mejor recuerdo que tengo me acuerdo que gané un concurso. Hay un grupo de baile salsa que se llama Salserín, les decían Salserín, que son de Venezuela. Y bueno, reunieron a varios niños tal, y me recuerdo que hicieron una tarima en el barrio y tal, y yo gané el concurso era a ver quién imitaba mejor a ese grupo, a esos que eran cantantes, eran como unos Ojo. niños de Venezuela, que me acuerdo mucho que decían, había un coro que decía, con salserín, con mucho swing, taranana, había que bailar moviendo así la cintura, o sea, abrían la camisa y tal. Y bueno, y Qué me acuerdo guay. que ese concurso lo gané. Y claro, tendría como 8 años o así en el Madre barrio. mía. Ganando ya tu primer concurso con 8 años. Sí, sí, sí. Luego es claro, mi primera pareja de baile fue mi hermana, porque yo bailaba con mi hermana. Ojo, luego voy a entrar a eso. Tu primera pareja de baile a los 10 años. Sí, sí, por ahí, o no antes, porque a los 10 Antes, años fue claro. cuando yo me vine a España. Ujú. Entonces, a los 8 años yo aún estaba en Ecuador, 8, 9, y Yo, ahí pero... bailaba con ella. ¿Pero tú has ido al colegio? ¿O estabas En el colegio bailando? también igual, para todo lo que era baile en el colegio también, siempre.
Qué guay. Sí, sí. Allí en el colegio llegaba el día de tener una asignatura que era baile. No lo había, la verdad. Había lo que Oh, era gimnasia rítmica, sí. le decían gimnasia, no era, sí, gimnasia rítmica, ¿no? La de toda la vida. Sí, sí, sí. La de las Y Olimpiadas. ahí a veces, pues a veces hacían playback, bailes así, ¿sabes? Pero no había una asignatura en plan baile, ojalá. Jo, vale, pues tenemos a ti, Alfredo, que ya desde Ecuador ya empezaste a bailar y a hacer cositas. Genial. Llegas a España y ¿cómo es tu época aquí? Porque aquí no hay tanto baile como allí, ¿no? Ya, no, sí, es verdad, no, es diferente, ¿no? Al menos desde tan Pero pequeño no también, lo hay, vaya. claro. Eh, nada, cuando llegué, pues nada, seguíamos bailando mi hermana y yo en las fiestas de la familia. ¡Ojo! Daban dinero, siempre que estaban, se reunían la familia y tal, siempre nos querían ver bailar, ¿sabes? En bodas o lo que sea, nos querían ¡Qué ver bailar guay! porque éramos como los niños que bailábamos, ¿no? Y Mm. bailábamos parecido a mis tíos que ya eran mayores y bailaban, porque claro, les copiábamos a ellos. Mm. Entonces nos daban dinero, y siempre era como que, a ver, ¿y el dinero tal? ¿Cuánto? Venga, ahora sí, entonces llamaba a mi hermana y a bailar, y con dinero y cha, siempre así. Pero aquí lo que ya bailaba siempre era salsa, sobre todo era salsa. Ujú. Aquí en España ya, porque era como que era, mi familia es muy salsera, ¿sabes? Desde siempre. Entonces lo que más escuchaba era salsa y pues yo bailaba salsa ¡Qué con mi guay! hermano. Y aquí en España, ¿entraste a alguna academia a aprender? No, ahora voy a ese proceso. Eh, Vale, tu vale, contacto. luego Es que yo, como desde tan pequeño ya has tenido contacto con el mundo latino. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empezaste, como decirlo, a entrar en una academia que te dijesen, esto es así, así, asado? claro, eso ya, a ver, es que no entré en una academia. Primero empecé con un tío político Ujú. que es colombiano de Cali. Entonces él era profesor de salsa caleña. Qué guay. Entonces yo ya bailaba salsa y él luego es como que me encaminó a ese estilo de salsa, Mm. ¿sabes? Entonces me encaminó a ese estilo de salsa y ya pues fui aprendiendo con él cada vez más, él me enseñaba tal, ¿sabes? Y nada, entonces ya luego pasaron malos años, yo fui creciendo un poquito, mi Todo esto hermana me durante abandonó. el instituto, ¿no? No, todo esto durante la escuela, Hostia, desde la escuela. Vale, 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 vale. Seguimos en la claro, escuela. seguimos en la escuela, sí. Claro que yo luego en la escuela yo también hacía bailes, porque cuando eran los tiempos de hacer, ¿cómo le llamaban aquí? Playback creo que le llamaban. Sí, bueno, playback es cuando no cantas la canción, pero... Sí, pero ellos le llamaban así, no sé por qué, como, bueno, un nombre parecido, playback o algo así, Sí, sí. le llamaban, ¿no? Que era que teníamos que preparar coreografías para bailarla a fin de curso. Ujú. Y claro, aquí los niños, nadie, solo, no, claro, eran todas chicas y Sí. los únicos que se atrevían era yo y otro compañero que también era africano. Ostras, qué ¿Dónde estará combinación. mi amigo Salín? Se llama Salín. Qué guay. Sí, entonces él sí que se atrevía y nada, éramos los únicos dos y todas las chicas. Dios. Ya hacíamos baile, pues del baile que estuviese de moda en ese momento, ¿sabes? Y los que montáramos y tal. Ujú. Bueno, me he desviado un poco, ¿no? No, está Eso, perfecto. eso era de la escuela. Pero claro, y por el otro lado, con mi hermana, bueno, mi hermana ya dejó de bailar, ya estaba un poco así, Pero tu hermana tenía la misma edad que tú. 2 años menos. Yo tengo ahora 31, bueno, 2 años menos. Y se cansó tu Sí, hermana. sí, se Joder, pues cansó. se cansó pronto, Además, ¿eh? ella estaba muy metida en el básquet y tal, y al final, nada, se Ajá. cansó del baile. Vaya. Y nada, seguí yo, Ajá. y seguía con mi tío este que me enseñaba salsa caleña y otros compañeros Qué y guay. tal. O sea, y todo eso durante el instituto y antes del Sí, instituto, ¿no? claro, durante el instituto, durante la escuela y el instituto. Ujú. Y en el instituto tú estudiabas y a la vez en cuando ibas con tu tío y te enseñabas salsa caleña. Claro, estudiaba por la mañana, salía a las 2 y luego a las 2 en la tarde me iba.
A Unos días bailar. a fútbol y otros días a bailar. ¡Ojo! ¡Qué Sí, guay, eh! porque claro, siempre he jugado, siempre he hecho las dos cosas desde pequeño, fútbol y baile, fútbol y Mm. baile. Y no te decían, hombre, entiendo que a lo mejor al hacer fútbol no, pero cuando la gente te preguntaba y te decía, ¿tú bailas? Ay, pues el típico estereotipo de, pues eres maricón, eres gay. No, la verdad es que nunca tuve ese problema. Ujú, Nunca, es verdad que eso lo he escuchado muchísimo, y en otros compañeros también lo he escuchado, ujú. pero nunca, la verdad es que nunca tuve ese Pero, o problema. sea, en el instituto nunca se han metido contigo porque bailases, ¿no? No, incluso yo cuando llegué, es que la verdad es que siempre fui como muy amigable con todo el mundo y muy... Se te ve, se te ve. Y desde que llegué siempre, no sé, me sentí muy querido, nunca tuve ningún problema de bullying ni nada, ¿sabes? Siempre, cuando se enteraron que bailaba, buah, querían que estuviese bailando todo el tiempo, ¿sabes? Qué guay. Sí, la verdad que nunca tuve ese tipo de problemas, que tengo amigos que sí que lo han tenido, en plan que les decían, no, Sí. que el baile es para gays, el baile es para chicas y cosas así. Ujú. Pero yo la verdad que nunca tuve ese problema, por suerte, porque los niños de pequeños somos crueles, ¿sabes? Sí, 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 como nos Y no enteramos que me un cuentan. compañero baila, lo primero que se me viene a la cabeza Claro, pues claro. eso. Sí, 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 sí. Vale, el instituto, estás con tu tío, te sigues formando, pasas a bachillerato, que es, digamos, lo que hay antes de la universidad. ¿Tu bachillerato cómo fue? ¿Encontraste otra Mira, pareja de baile que no fuese tu vale. hermana? Claro, sí, durante el instituto, eh, claro, yo empecé con otra compañera que se llama Karen, que ahora vive en Ecuador, Ujú, y bailé con ella, la verdad, bailé con ella, pero luego también no era estable, era ujú. como que bailaba, ¿sabes? Es que pasaron tantas cosas en esos años, luego bailé con otra chica que se llama Jennifer, me presentó a un concurso en Valencia también. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pero eso a qué edad, cuéntalo, cuéntalo. Eso, ¿a qué edad? A ver. Eso sería ya pues con unos 14 años o así. Con 14 años, con Jennifer te presentaste a un concurso en Valencia. Sí, sí. Y éramos muy amateur, ¿sabes? Porque claro, era, yo la verdad es que he sido bastante autodidacta, ¿sabes? Ujú. Porque claro, desde pequeño yo bailaba, pues, o sea, mi familia no eran profesores de baile, Ujú. bailaban, pero, ¿sabes? En plan Sí, natural. sintiéndolo. Sí, lo que salga. Y yo también empecé a bailar así, ¿sabes? Ellos no eran profesores de baile, yo Ajá. copiaba todo. Hasta que me cogió mi tío político, que él sí que era profesor, y ya me encaminó un poco por el estilo de salsa caleña. Entonces ya, pero él también luego tenía sus cosas, tampoco era que se dedicaba a tope, ¿sabes? Ujú. Entonces ya luego yo pues me fui encaminando, encontré a esta chica, con Karen primero, Primero Karen, y que no bueno, llegó a luego nada. pasó. Sí, que hice algunos concursos con ellas también, Ajá. que incluso me acuerdo que competí con ella porque claro, ahí en una discoteca que se llamaba Manhattan, yo era menor de edad, pero ya competí en la discoteca. Y de hecho en ese concurso ganó Ronald. Ostras, Ronald y Alba, ¿no? Sí, sí, Qué porque fuerte. claro, Ronald y yo nos conocemos desde muy pequeños. Joder, Hmm. qué fuerte. Entonces, Qué fuerte, qué fuerte. sí, sí, sí. Y claro, yo era pequeño, pues, yo tenía 14 años, ¿sabes? Mm. Y mi compañera sí que era un pelín más mayor. Y me acuerdo que fuimos a un concurso de salsa, era salsa caleña, y estaba Ronald, porque ya nos conocíamos. Y ahí ganó Ronald. Ganó Ronald, que era con una compañera que se llama Natalie, que en paz descanse, que falleció. Y nada, eso es un concurso. Luego en el otro concurso fue con Jennifer. Ahí, ahí competía ya contra gente ya un poco, por decir, profesionales ya. Mm. Pero nosotros nos atrevíamos, como ahí en ese tiempo no habían categorías ni nada, era Eso te iba a mandarte con... decir. ¿Has visto que el nivel que había antes y el de ahora ha ido evolucionando? ¿O piensas que había el mismo nivel? Sí ha ido evolucionando, sí que ha ido evolucionando obviamente, pero también pienso que es más fácil que antes
porque antes no nos separaban por categorías ni nada de eso. Era todos a una. Era todo a matarse con todo el mundo, ¿sabes? Entonces, también era más difícil porque no, no teníamos como ejemplos a seguir, ¿sabes? Claro, erais No, los OG, los originales. era Total. a ver lo que se te ocurría. O sea, si yo te enseño vídeos de las cosas que se nos ocurrían, madre mía. Era- sí, tío, yo a veces lo digo, madre mía, pero bueno, el proceso de lo que es tu carrera, Qué ¿sabes? guay, ojalá verlo, oye. Vale. No, mejor no. Y eso, luego, ¿dónde nos quedamos? Durante el instituto, bachillerato, diferentes concursos con diferentes parejas. Eso, Eh, diferentes parejas. ¿Qué tal la otra vida de estudiante? ¿Cómo te iba? Vale, luego de estudiantes, me saqué el graduado y iba a seguir bachiller. Tenía dos opciones, porque ya en el fútbol me dijeron, te tienes que ir a Villarreal, al equipo de Villarreal. Sí, sí. Entonces mi madre, yo era menor y ella se tenía que venir conmigo. Entonces, claro, mi madre dijo, yo no puedo ir, me dijo, en plan, ¿sabes? Jo, Entonces, y yo también como que ya tenía que dejar el baile, tenía que centrarme solo en el fútbol, si me iba a Villarreal, a Villarreal. Dios. Entonces me hicieron tomar una decisión. Y por el otro lado, me habían ofrecido irme a bailar a un grupo que se llama Los Dinámicos de la Salsa, en Ojo. Alicante. Ojo. Pero claro, eso ya fue con 16, más o menos, ya terminando, ¿sabes? Sí, terminando la ESO. Sí, terminando eso. Entonces yo dije, guau, ¿qué hago? No sabía qué hacer. Que yo quería bailar, pero también quería jugar al fútbol, ¿sabes? Dios. Pero el fútbol era como que no podía irme a Villarreal porque mi madre no podía venir. Ujú. Entonces tenía que seguir ahí en Burjasot, que es en Valencia. Al final, pues me decidí por el baile y dejé todo. Le dije a mi madre, nada, voy a seguir bailando y me voy para Alicante. Y Ojo. dejé estudios y todo. Solo terminé la ESO y me vine para Alicante. Dios, a bailar. Sí, O sea, luego en cuanto a estudios, ahí se quedaron en la ESO. ¿No seguiste y se estudiando? quedaron en la ESO. Luego no seguiste estudiando. No, terminé la ESO y ya como me fue bien el baile, seguí ahí, seguí ya. Vale, entonces, vas ahora a Alicante después de tomar esta decisión y entras en esta compañía de salsa. Sí, entré en esta compañía de salsa que se llama Los Dinámicos de la Salsa, con William y Laura. Y al principio yo iba y venía de Alicante a Valencia, iba y venía. Uf, qué coñazo. Sí, ellos me enviaban vídeos. Por eso yo digo, a veces cuando estos bailarines nuevos se quejan que quieren venir a una ciudad a aprender, pero que no sé qué, ponen excusas, y digo, madre mía, todo lo que pasamos nosotros. Yo me trasladaba 2 horas de Alicante a Valencia, iba y venía, y me aprendía las coreografías por vídeo, porque no podía, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y me aprendía por vídeo las coreografías, y luego cuando yo venía a Alicante, pues ya ensayaba y yo ya venía con todo aprendido, en plan un poco, ya iba adelantado. Mm. Y nada, eso. Entonces iba y venía hasta que al final me quedé. Me quedé en esta compañía y fue cuando empecé ya a profesionalizar un poco más. Ujú. Ya Porque empecé. en esta compañía entiendo que te formabas y te enseñaban pues más técnica, ¿no? Claro, En vez sí, de sí. tanto sentir. Claro, ahí ya me enseñaban pues otras cosas que... Vale, y hasta entonces, hasta ese momento no habías estado en ningún estilo otro de baile. No, solo Vale. lo que te digo, que bailaba de pequeño. Ujú. Reggaetón, Sí, sí. cumbia, merengue, salsa. Qué guay, qué guay. Vale, pues venga, entras a esta compañía de baile. ¿Cómo fue? ¿Cuánto te duró la compañía de baile? ¿Cómo fue esa época? Vale, esto fue en el 2008, 2009 duró esto. Ujú. 2 años, un año y pico, casi vamos a decir que 2. Ujú.
porque, bueno, empezamos ahí. Yo vine como suplente, yo iba como suplente porque el grupo estaba completo, Ujú. ¿sabes? Entonces yo iba y venía y tal, pero como suplente siempre. Estaba ahí esperando mi turno, pero sin rendirme. Claro, para el que no lo sepa, en las compañías de baile están, pues digamos, los que siempre van a actuar, pero también, si alguno se lesiona, necesitan suplentes que se sepan la Claro, coreografía, porque para no claro, o depender se de eso. lesiona, o es irresponsable, Cla- o miles de cosas. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Entonces eso, yo estaba ahí y tal, hasta que se presentó una oportunidad, que fue mi primer congreso. Fue mi primer congreso en el 2009. Ujú. Mi primer congreso como profesional, ¿sabes? Mm. Bueno, no, mi primer congreso en general, Como ¿sabes? Pero yo todo. fui directamente al escenario, ¿sabes? No, nunca fui a talleres, ni de espectador, nada, ¿sabes? No, Fui en esa época directamente. había pocos congresos, ¿no? Sí, habían pocos, la verdad. No era Ujú. como ahora que son todos los fines de semana a ¿Sabes? tope, ¿sabes? Sí, sí. Sí, entonces fui a ese congreso con la compañía porque uno de los chicos no podía bailar por tema de trabajo y tal, entonces yo estaba ahí, hola, es tu turno. Y yo pues, imagínate con todas las ganas, Qué guay. ¿sabes? De salir y bueno. Nada, me aprendí la coreografía y claro, hacíamos acrobacia con el grupo, ¿sabes? Era la primera vez que bailaba con esta chica que se Ujú. llama Lorena. Ajá. Y bueno, salió bien y nos fuimos para el congreso que se llama Mallorca Salsa, se llamaba. Ah, en Mallorca. Mallorca Salsa, sí, 2009. Para el que no lo sepa, Mallorca es una isla de España. Eso es. Mallorca Salsa 2009 y nos fuimos para allá y nada, hice súper bien, nervioso porque claro, yo iba a bailar al lado de... Porque claro, mis directores, que eran William y Laura, Ujú. ellos ya tenían una carrera, ¿sabes? Desde Sí, Colombia, estaban desde Colombia, ya aquí en España estaban bastante pegados, se dice así, ¿no? Como, sí, como no viralizados, pero como que la gente les claro, conocía. como viralizados, pero sin internet, que en ese tiempo Claro, aún claro. no. Entonces ellos estaban pegados y viajaban bastante. Y claro, entonces su grupo era como que tenía un nombre en ese tiempo. Y claro, entonces bailamos, claro, yo decía, wow, porque claro, había visto bailaba al lado de Johnny Vázquez, Adrián Dios. Llanita, eh, Pablo y Diana, Roy Thalía, bueno, You Try, que era un grupo de Francia que me encantaba. Bueno, y yo bailar, yo sentirme, compartir el camerino con todos ellos Mm. y, ¿sabes? Era como algo, wow, no me lo creía. Y encima llegamos ahí, un pedazo de escenario, unas Uf. luces, un montón de gente. Si ponéis en YouTube Sabor Dinámico, bueno, Mallorca Salsa 2009, Los Dinámicos de la Salsa o Sabor Dinámico, aparecerá y veréis que es un pedazo de escenario Qué guay. increíble. Sí, era un congreso. Vale. Y bueno, se dio súper bien y ese fue mi primer congreso. Qué bien, oye. Eso 2008-2009. ¿Y en qué momento conoces a Andrea? Ok, al año siguiente, en el 2010, ¿Vale? se separan los directores. O porque entonces, eran pareja sentimental. No, solo eran pareja de baile. Ah, vale, eran Desde pareja de baile, Colombia, pero se desde separan. pequeño. Ujú. Sí, se separan por, bueno, problemas de ellos y deciden separarse. Entonces, a ver, espera que recuerde bien, ¿eh? No pasa nada. Aprovecho para beber agua. Vale, se separaron ellos, estos. Vale, y seguimos, la compañía seguimos porque solo se fue Laura, entonces los demás seguimos. Ajá. Sí, Laura es la chica, la otra, Sí, la la diré. otra mitad, directora, William y Laura, ¿no? Sí, Entonces solo se fue Laura y el grupo siguió. con William, vale. Eso es, sí.
Pasaron unos meses y Laura vuelve, pero solo para bailar con el grupo, ya no bailaban en pareja. Ajá, vale. Solo para bailar con el grupo porque todos lo pedíamos, la extrañábamos mucho y todos lo pedíamos, bonito, tal, y al final nos reunimos todos y la convencimos. Qué bonito. Y volvió, pero solo para el grupo, no para bailar en pareja. Pero a los meses, nada, hubo una ruptura de todo el grupo, el grupo. Sí, unos problemas con el grupo tal, y al final no aceptamos, el director no aceptó unas condiciones, ni nosotros aceptamos las que él pedía, no hubo acuerdo y nos separamos todos. Y entonces fue cuando, claro, los demás chicos también querían seguir bailando. Sí, claro. Entonces propusieron hacer otro grupo. Y fue cuando, bueno, dijimos, venga, pues hacemos otro grupo. Yo dije, bueno, no, vamos a esperar un poquito, que yo creo que él nos va a llamar. Vamos a esperar una semana, aunque sea, que a lo mejor se enfríe y, ¿sabes? Pasó la semana y no nos llamó ni nada. Estamos súper peleados. Yo con él me llevo bien, o sea, llevamos súper buena relación. Pero en ese tiempo, pues pasó todo eso. Y nada, no nos llamó. Vaya. Entonces, nada, montamos el grupo y la directora era Laura. Pero ¿qué pasa? Que Laura dijo, bueno, necesitamos a alguien que sea como el coreógrafo y como más director, porque yo no quiero ser tan, ¿sabes? Entonces todos decidieron pues ponerme como de líder a mí. Y yo decía, guay, yo con 10, ¿qué edad tenía ahí? 17 o 18 años. Sí. Y ya ellos eligieron que querían que yo fuese el director, ¿sabes? Y es como que yo, ¿en serio? Tal, pero ¿por qué? Si está Laura aquí, tal, y yo, vale, los dos. Yo le dije, venga, los dos, Laura. Para yo no, ¿sabes? Y al final, pues, vale, por decisión de todos, pues los dos empezamos a dirigir el grupo. Qué guay. Y ahora ponerle nombre. Alfredo y Laura, ¿no? Sí. Total, qué guay. Que de hecho hay vídeos que yo bailaba con Laura, luego Laura y yo empezamos a bailar, y hay muchos vídeos en YouTube de salsa caleña con Laura. Si ponen Alfredo y Laura salsa, van a aparecer muchos. Y entonces, ahora ahí es cuando surge el nombre Sabor Dinámico. Porque antes éramos los dinámicos de la salsa. Sí. Que ese nombre lo traen ellos dos, William y Laura lo traen desde Colombia. Los dinámicos de la salsa. Sí. Entonces Laura dice, a ver, yo también quiero como mi parte, quiero que no se pierda el dinámico. Qué guay. Entonces dijimos, bueno, pues entre todos, bueno, pues que Sabor Dinámico, y salió ahí Sabor Dinámico. Qué guay. Y salió así. Y a partir de ahí empezamos a bailar, y bueno, una vez fichamos a Andrea. Ahí es cuando va apareciendo Andrea. Vale, entonces Andrea entra a la compañía bailando con otra persona, ¿no? No, entró sola. Ah, entró sola. Andrea la fichó Laura por ahí. Ojo. O sea, Andrea ya la habíamos visto porque bailaba en un grupo. En la competencia. No, era un grupo amateur. Claro, nosotros ya éramos como profesionales porque ya ibais a congresos y todas esas cosas. Ya hacíamos shows, dábamos talleres, ¿sabes? Y Andrea estaba en un grupo amateur que se llamaba The Latin Salsa Action. Vale. Y me estoy dando cuenta que las competiciones las dejaste por un tiempo de lado, ¿no? Claro, ahí ya en cuanto empecé con este grupo, con los dinámicos de la salsa, ya solo era ensayar, dar clases y hacer los shows que salieran con el grupo. Ya no competí más ni jugaba al fútbol, nada. Vale, genial. Y como solo ahí. ¿Cómo es ese paso? O sea, ¿en qué punto tú empiezas a bailar con Andrea y el qué? Vale, pues... Claro, entró Andrea al grupo. Ajá.
porque Laura la fichó y tal, y me dijo, mira, esta chica tal, y yo, bueno, sí, sí, y me lo comentó, y yo le dije, pero claro, en realidad yo no quería, ¿Tú no querías que entrase? yo no quería que entrara porque ya te digo, porque yo estaba como medio tonteando con ella. ¿Cómo? Claro, estábamos como medio tonteando, tal. Anda. Claro, entonces era como que cuando Laura ya me lo dijo, yo ya sabía que Andrea tenía talento y que era buena, ¿sabes? Qué gracia. En plan, como por no mezclar, ¿no? Ujú. Pero al final insistió tanto Laura que la metió. Vale, Y, genial. y nada, eso. Al final entró Andrea ahí y nada, estuvo aprendiendo. Bueno, Andrea fue una crack. Andrea nunca había bailado salsa caleña, solo bailaba salsa libre. Y Ujú. entró directamente a aprenderse una coreografía porque además la necesitábamos rápido para que se aprendiera una coreografía porque tenía que bailar no sé si en un mes o así. Y entonces entró y se aprendió la coreografía rápido y empezó a bailar con nosotros rápido, porque sin haber bailado salsa caleña antes. Qué guay. Sí, pero claro, ella es que como ella venía del ballroom, del baile Sí. deportivo, entonces pues también se le hizo así Ujú. rápido. No se le hizo muy, muy difícil, la verdad. Vale, y tú estabas bailando con Laura, ¿no? Claro, yo bailaba salsa con Laura. Claro, en ese tiempo bachata era solo Claro, para esos tan... en los sociales de aquella época, lo que dominaba era la salsa, ¿no? Sí, lo que le dominaba era la salsa. Claro, era lo que estaba de moda. Mm. Sí, sí. Ujú. Te ponían bachata, pero en plan para descansar una o dos, pero te tiraban cinco o seis salsas y una o dos bachatas, ¿sabes? Joder, Y se bailaba bachata pues normal, aún no estaba ¿sabes? No no estaba había tan tanta avanzado. onda, ni tantos cambrés, ni cosas así. Había un poquito de ondas y tal, pero no estaba tan avanzada la cosa aún. Ujú. Qué guay, oye. Vale, ¿y en qué momento? Porque tú en esa época, ¿qué tal la bachata? Bien. Sí, normal, o sea, nunca la vi como para show, Ujú. ¿sabes? Nunca la vi como para show, siempre fue pues un Vale, ¿y baile. cómo sigue avanzando la historia? Es decir, vale, Andrea ya está en la compañía. Tú estás tonteando con Andrea. Sí, ¿Cómo sigue eso? nada, al final nos hicimos novios. Al final Vale, nos hicimos novios. ¿y qué Y en ocurre el con la 2000, compañía? Porque la compañía sigue y vosotros estáis de novios en la compañía también. sí, Vale, sí, sí, sí. genial. Vale, entonces, ¿qué te digo ahora? ¿Cómo surgió lo de la Sí, bachata? qué surge antes? ¿Tú bailar Vale. con Andrea bachata o que se deshaga la compañía? O las dos cosas. No, la compañía nunca se deshizo, aún sigue. Ah, todavía sigue. Sí, aún seguimos, pero solo con salsa. Ah, vale, vale, vale. Sí, Vale, sí. vale. Yo pensé que a lo mejor era una versión nueva de sabor dinámico. Oh, vale, vale. No, no, eso aún sigue. Sí que hay gente nueva, pero por ejemplo, los pilares como Laura, Andrea Ujú. y yo. Anda, vale, vale. Eso no lo sabía. Pero claro, es que antes había más gente. Antes estaba Edu de Edu y Virginia, Ujú. Sí, sí. Ronald de Ronald y Alba. Qué gracia. Estaba, bueno, ya vamos avanzando. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Vale, entonces en ese tiempo estaba Edu, llegó Edu, que llegó de Sevilla Ujú. para acá. Estaba Edu, otro se llama Rodrigo y yo, de chicos. Vale. Y Andrea, Laura y otra chica que se llama Ana Luisa, que es argentina. Genial. Que eso sí que ya no están. Y, y nada, seguimos ahí y tal, seguíamos viajando, trabajando con el grupo y tal. Y salió un concurso que se llama Bachata Open. Ujú. ¿Qué, es el de Madrid? Pregunto. El Bachata Open ahora es que yo no sé dónde lo No, hacen porque ahora. no es el bachatea, ¿no? Es otro, me No, no, estoy no. confundiendo. Vale, vale, Ya vale. fue después, años. Vale, vale, vale. Aún no ha llegado Bachata, aún no había salido. Vale, vale, no adelanto nada. Vale, Bachata Open. Sí.
¿Eso más o menos Entonces a qué edad, para hacerme a la idea? ¿cómo? ¿Qué edad tenías ahí? 19, Pues aquí 20. tengo 19, supongo. Ujú. Sí, por ahí 19 años. Andrea tendría 18 y yo 19 por ahí. Vale, genial. Hay el Bachata Open. Bachata Open, que era la segunda edición, porque la primera edición ya se había hecho, Ujú. que la ganó Juan, que ellos fueron como, en realidad, esta pareja, Juan Carlos y Ana, fueron como los primeros que empezaron como a meterle acrobacia a la bachata, Ajá. ¿sabes? Porque claro, Bachata Open en el que yo fui fue 2011, entonces ellos en el 2010, claro, en la edición anterior habían ganado ellos. Vale. ¿Y qué Y ocurrió en fueron, este Bachata Open? ¿cómo? ¿Qué ocurrió en este Bachata Open? Vale, entonces yo no quería. Y Andrea me insistía, venga, vamos a ese concurso de bachata, tal, me insistía y tal. Y yo, no, que la bachata, que vamos a hacer nosotros show de bachata, tal. Sí. Qué gracia. Y, claro, y ella llevaba como un mes diciéndomelo y yo nada, que no quería, bravo, con la mente cerrada. Cuando falta una semana, va y de tanto que me lo decía, digo, venga, vamos, faltando una semana. Dios, a una semana, no puede ser. Faltando ¿Qué? una semana. ¿Es concurso de improvisación o de show? De las dos cosas. Hostias. Y digo, bueno, pues a ver qué hacemos. Eso es este fin de semana ya. Y era de mañana y digo, venga, vamos a ponernos ahora. Nos ponemos Joder. ahora y si sale algo, pues vamos. Joder. Y nos pusimos, elegimos una canción, que la podéis buscar en YouTube, la primera coreografía nuestra que se llama Lágrimas Me de la Aventura. apunto. Nuestra primera coreografía. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, nosotros no estábamos clasificados ni nada. Ajá. Porque claro, ya quedaba una semana y no estábamos clasificados, pero había una última eliminatoria en Murcia. Vale. Que Murcia, para el que no lo sepa, está al lado de Alicante. Eso es a 45 minutos en Ujú. coche. Y claro, había la eliminatoria esa y habían varias parejas que no se habían clasificado y esa era la última, Sí, la última oportunidad. claro. Y era el jueves la eliminatoria. Vale. Estamos a lunes y la eliminatoria era el jueves. Hostias. Porque el concurso era viernes y sábado. Y la eliminatoria era de show. Era el show, sí. Joder. Bueno, en la eliminatoria había que improvisar como, a ver si recuerdo bien, creo que se improvisaba. No, era el show, creo. Sí, solo era show. Ujú. Sí, era el show, Vale, genial. ¿vale? Y sí, a lo mejor era improvisación, pero no me acuerdo. Pero el show segurísimo. Vale, y en 3 días montasteis una maldita coreo. Claro, el 3 días Joder, montamos esa qué coreografía. huevos. Lunes, martes, miércoles y el jueves fuimos para allá. Madre mía. Y cuando vamos para allá, nos vemos que está ahí Chávez y Silvia, porque también Qué fuerte. tampoco se habían clasificado, o sea, Ujú. tenían que hacer la eliminatoria también, y esa era la última. Habían un montón de parejas de nivel, Qué guay. en plan, Chávez y Silvia, que eran como que en la parte del sur ya eran como conocidos, ¿sabes? Ujú. Porque allá estaba muy sensual y tal. En esta parte de por acá no se bailaba tan sensual, era más fusionado con Ujú. salsa y tal. Allá lo fusionaban más pues con las ondas y, ¿sabes? Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Vale, nos encontramos a toda esta gente y nosotros, wow, esta gente son los que bailan como ya estaba entrando de moda la bachata sensual, ¿sabes? Sí, sí. Entonces nos encontramos a Chávez y Silvia, nos encontramos, creo que también estaba Juan de Madrid, era de Madrid, Juan, pero no me acuerdo con quién bailaba en ese tiempo, Vale. Juan y Gema. Pero no sé quién es Juan, ¿no? Es que él ahora vive en Londres y Vale. ahora ya no está muy, no sé, no está muy... Bueno, pero encontramos un montón de parejas. Bueno, no un montón, pero para hacer una eliminatoria, pues éramos como 6 parejas, creo. Vale. Y esto era en una discoteca. Mm. Y nada, cuando nos
Oh, al final, ¿qué pasó? Pues gracias a Dios ganamos la eliminatoria. No, En primer lugar, sí. no puede ser. Sí, sí, en primer lugar, y fue como nuestro primer concurso de bachata que ganamos. Y lo ganasteis, madre mía. ¿Y recuerdas más o menos las puntuaciones o cosas así? Uf, no, qué va. Vale, vale, No pues recuerdo. nada, no te interrumpo, Pero vale. ¿Cómo sigue? sí, nosotros no nos creíamos, ¿qué? Ganamos, tal. Y segundo quedó Chávez y Silvia, y tercero, no me acuerdo quién quedó. Pero esto en la eliminatoria. Vale, vale, genial, sí, sí, sí. Vale, y Luego luego Bachata Open. nos vamos a Bachata Open. Y claro, todo el mundo era como que, wow, Jasper y Andrea era como que una pareja revelación, porque claro, éramos como nuevos y llegamos y ganamos ese concurso con ese estilo de bachata que no se hacía, porque nosotros empezamos a mezclar, no sé, hicimos una mezcla entre sensual y dominicana, que en ese tiempo nadie bailaba dominicana, Qué guay. Ujú. no se mezclaba, o sea, nosotros fuimos como los que empezamos a hacer lo que es bachata sensual y de repente cambia y dominicana. Qué bien, sí, sí. Entonces eso lo empezamos a hacer Andrea y yo, y Ronald también compitió en ese concurso, pero Ronald ya estaba clasificado, Ronald no fue a la eliminatoria. Ujú. Vale. Ronald en ese tiempo bailaba con una chica que se llama Ana, Ana. Ajá. que era también del grupo nuestro, de Sabor Dinámico. Ah, Ana era del grupo. Sí, Ronald también, en Ah, ese vale, tiempo éramos vale. los todos del mismo grupo. Hostia, madre mía, clasificasteis todos. Y claro, entonces nos clasificamos todos, los cuatro. Ujú. Y nada, entonces hicimos eso, la mezcla de bachata sensual con... No sensual, era porque nosotros en realidad no bailábamos súper sensual. Lo que nosotros intentamos es mezclar lo que sabía, yo dije, bueno, lo que sabe Andrea, metimos un poquito del bonru, de deportivo, Ujú. así un poco muy sexy y tal. Entonces yo aproveché eso que tenía Andrea para meterlo en la bachata. Y luego en la dominicana tratamos de meter como pasitos de salsa que teníamos, pues los metíamos en bachata. Y así hicimos esa fusión y nos fuimos para allá y nos fue bien y ganamos la eliminatoria. Luego fue Bachata Open, ahí sí que había una parte que era improvisación y otra parte que era Coreo. coreografía. Y hacían como una media de todo y salía lo que es el porcentaje de la final. ¿Y qué tal en el Bachata Open? Y en el Bachata Open quedamos terceros. Ojo, nada mal, ¿eh? Sí, Ojo. fue, o sea, directamente nosotros en podio, o sea, es que esto era increíble. Madre mía. Sí, y está ¿Y, el vídeo ahí en YouTube que pone primera coreografía después de Andrea en YouTube. ¿Y quién quedó primero y Y segundo? pues quedó Chávez y Silvia, Anda, se vengaron y me ganaron en la final. qué bueno. Primero quedaron Chávez y Silvia, segundo quedaron estos de Italia, Andrea y Silvia. ¿Te acuerdas de Andrea y Silvia? No, no sé quiénes son. Pues también son así de los viejos, Andrea y Silvia, y aún están presentes, aún bailan. Andrea y Silvia de segundo, y tercero Alfredo y Andrea. Qué guay. Y ahí es cuando tú le empiezas a meter más caña junto con Andrea a la bachata. Entonces a partir de ahí es A como que partir de ahí. empezamos a darle más a la bachata, pero tampoco tanto porque teníamos el grupo y era con lo que en realidad trabajábamos, ¿sabes? Con el grupo de salsa. Ujú. La bachata la teníamos pues también, pero era como más secundario, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí empezamos. Y ahí al siguiente año volvimos otra vez a Bachata Open, quedamos segundos y ahí ya fue cuando nos fuimos al mundial. Qué guay. ¿El mundial cómo es? El mundial fue, ¿qué año? 2013. Ujú. Sí, porque el año anterior, en el 2012, lo habían ganado Tanili de Desiree, y ahí en el 2013 fuimos nosotros. Ujú. Y que en ese mundial me acuerdo que fue increíble, porque ahí ya empezaron, ahí ya bailaba Ronald y Alba. Qué pronto, sí, sí. Ahí Ronald ya no bailaba con Ana. Ujú. Pero también en la compañía. No, Alba no llegó a bailar en la compañía. Ujú. Vale.
Porque claro, primero es que Ronald primero estuvo con Ana, luego estuvo con Bianca y luego ya vino Alba. Vale, genial. Sí. Vale, Entonces, y en ese mundial, ¿cómo fue? uff, muy bien, la verdad. Nosotros quedamos segundos. Dios, súper bien. Quedó primero Daniel Isidré, Ujú. segundo nosotros y tercero Ronald y Alba. Ojito, ya apuntaba maneras. Pero en ese mundial es que había muchos niveles. En plan, estaba, bueno, Daniel Isidré, Ronald y Alba. Estaba nosotros. Estaba, esto, ¿cómo se llaman? Es que hay muchas parejas que a lo mejor ya no los conoces porque son nuevos. O sea, porque son muy viejos. André y Silvia también estaban. Ujú. Los que habían quedado en el bachata segundo, en el bachata Sí. open. ¿Quién más? Claro, en ese mundial no puede ir cualquiera. No es como ahora que va todo el mundo, ¿sabes? Sí, Ese- sí, sí, sí. ahí solo podían ir los que habían sido campeones de otras competiciones. Ujú. Si tú habías quedado primero o segundo de otra competición como Bachata Open o Bachatarte o bueno, las que habían en ese tiempo sí que podías ir. Ujú. Qué bien. Sí, y había mucha, Marcelo, ¿te acuerdas de Marcelo y Sí, Belén? sí, sí, sí. Vale, pues en ese concurso Marcelo bailaba con otra chica que se llama Julieta. Ostras. Ujú. Marcelo y Julieta venían desde Argentina también. Sí. ¿Qué más parejas? Que no me acuerdo de todas, pero había unas parejotas ahí. No, no, pues oye, qué guay, qué guay. Y a partir de ahí, ¿cómo sigue Alfredo y Andrea? Vale, y ahí seguimos, pero obviamente nosotros seguimos también con el grupo de salsa. Sí, con las dos cosas, ¿no? Alternando. Sí, íbamos alternando, pero era más, no sé, tirábamos más para la salsa siempre. La bachata era como muy secundario, en plan, lo teníamos ahí, pero tampoco era que lo teníamos secundario, en plan, ¿sabes? Pero seguimos, a partir de ahí fue cuando seguimos y ya pues fuimos creando coreografías, ya Qué guay. empezamos ¿Tú notaste? Porque ya entiendo que la historia es Alfredo y Andrea seguís con bachata y entonces empezasteis a notar un aumento en los alumnos de bachata. Sí, Sí, ¿no? En plan, como que, ostras, que la bachata se está poniendo de moda. sí, sí, sí. Se fue notando así de repente un boom, ¿sabes? Ujú. Qué guay. Y de ese boom ocurre y seguís alternando con la compañía, pero os centrasteis más en bachata poco a poco. Sí, sí, sí. Sí, poco a poco. Claro, de hecho, al otro año sí seguimos compitiendo en el Mundial otra vez. Eso fue en el 2000. En el 2014 volvimos a competir, quedamos terceros. Qué guay. La verdad que ¿Lo André y yo- llegasteis a ganar? ¿Eh? ¿Lo llegasteis a ganar? Sí, lo ganamos en el 2016. Vale, o sea, ya el siguiente año. Pero no, en el 2012 quedamos segundos. En el 2013 quedamos terceros. ¿Sí? En el 2014... Espérate, estoy mal. No, 2013 fue cuando quedamos segundos. Sí, 2013 2013. segundos. En el 2014 quedamos terceros, Terceros, sí. pero ganamos en grupo. Ah, mira. Pero ahí es que montamos un grupo que se llamaba Los Haces de la Bachata. Qué gracia. O sea, tenía Vale. el sabor dinámico, Ases de la bachata y Alfredo y Andrea. Sí. Hostias. El Haces de la Bachata nace porque Andrea, Ronald, Ana y yo. Ana es una chica. Ana es la primera que ganó Sí. el primer Bachata Open. Anda. La que Sí, te dije sí. que empezó a hacer las acrobacias en Sí, el sí, sí. 2009, creo, acrobacia en bachata y tal, que ella, ¿sabes? Con Juan Carlos. Qué bueno, sí, sí. Que la bachata, de hecho, le debe mucho a esa pareja, en plan, a Juan Carlos y Ana, porque fueron parte de la evolución, ¿sabes? También. Y nada, entonces montamos un show para un concurso que se llamaba Los Haces de la Bachata. Qué bueno. Este concurso se llamaba así. Y como lo ganamos, pues nos pusieron Los Haces de la Bachata. Entonces Pablo Vinci y toda esta gente pues nos llamaron Los Haces de la Bachata y a partir de ahí nos clasificamos para el Mundial de Grupo y fuimos con el nombre de Los Haces de la Bachata.
Oye, pues qué bien que lo ganasteis. Claro, en ese grupo éramos solo los cuatro que ganamos como el campeonato de España, solo los cuatro, Ronald, Ujú, yo, Andrea y Ana. ujú. Pero para el mundial ya estaba Alba, Anda. entonces introducimos a Edu y Alba. Ostras. Vaya combo. Entonces éramos los seis, pero faltando una semana No puede ser. se lesionó Alba. Hola, ¿qué dices? Sí, y no pudo competir. O sea, no pudo competir. Hicimos piedra, papel o tijera entre Ronald, Edu y yo a ver quién, porque algún chico se tenía que Claro, joder. ¿quién estaba fuera? Claro, entonces piedra, papel o tijera, tal, y perdió Edu. Oh, Entonces solo competimos Ana, Andrea, Ronald y yo. Y lo vale. ganamos. Bueno, Y menos mal. obviamente se lo dedicamos a Edu y Alba, que no pudieron estar ahí. Oh, O sea, estaban ahí, pero no pudieron competir. sí, pobres. Sí, y ese fue el mundial en grupo que ganamos nosotros y súper bien. Entonces, ese año, 2014, fue cuando ganamos en grupo y quedé tercero con Andrea en pareja. Qué bien. Luego ¿Y? en el 2015, Sí. no competimos, Ujú. no sé por qué. Creo que, no, vale, porque nos había salido, ¿por qué fue que no competimos en 2015? Por trabajo. Sí, sí, nos salió una grabación, ¿qué fue eso? No me acuerdo por qué no competimos. Vale. Por lo que sea. Y en el 2016 volvimos y ahí sí que competimos y ahí ganamos en pareja, Vamos. Andrea. Ole. Qué Y ahí bien. quedamos primero nosotros, segundo quedó Ronald y Alba Dios. y tercero quedó Declan y Natalia, creo. Claro, es que eso es algo curioso porque la gente se piensa que cuando te presentas a una competición, si no quedas primero, como que ya no vales. Que Claro que no, ¿qué hay, va? hay parejas que se presentan diciendo, oh, pues voy a empezar a concursar. Y si no quedan primeros es como, ostras, lo voy a dejar porque no ¿Qué va? valgo. Todo el mundo ha tenido un recorrido y todo el mundo se cae, sube, se supera, tal, aprende. De las competiciones se aprende muchísimo. Ujú, Y es que también está en la personalidad de cada uno. Hay gente que se rinde, gente que no, ¿sabes? ujú. Pero al final, para ganar una competición, hay que insistir. Insistir, y si tienes que perder 50 veces, pues las pierdes, pero ahí, ¿sabes? Claro, qué guay. Me gustaría que, porque en mi canal me envían mucha gente de Colombia y cosas así, que está muy guay. Allí está muy extendido las batallas de bachata, que se enfrentan parejas contra parejas. Y bueno, en el mundo de la competición de aquí de España, pues también estoy metido y hay gente que me ve. ¿Qué consejos das a todos esos competidores que pueden estar escuchando esto? Un consejo Pues útil. a los competidores, No quiero aparte que de, digas, no os rindáis, lo podéis lograr. No, dinos claro, algo aparte útil. de esto, aparte de que no se rindan y que sigan ahí, tratar de ser lo más originales posible que Mm, puedan. Tratar de verse diferente ¿sabes? Tratar de sí, innovar. Yo sé que es difícil porque estamos en una época que casi todo está inventado, pero se puede tratar de innovar haciendo, ¿sabes? Y para tratar de innovar y sorprender, pues es una buena arma para poder lograr tu objetivo. eso me gusta, pero es difícil innovar y no perder esa esencia de bachata, ¿no? Claro, Es como el es punto que hay medio. que tratar de llegar a la media, Claro. pero se puede lograr. Vale, ahora voy con una pregunta de salseo y es la siguiente, porque vale, eh, empiezas ya con Alfredo y Andrea, bachata, hasta el día de hoy que sigue siendo pareja de bachata, pero ¿seguís siendo pareja sentimental? No, ¿cuándo dejamos de ser pareja sentimental? 2015, yo creo. O sea, ganasteis el mundial sin ser pareja sentimental. Sí, sin ser pareja, sí.
Vale, vale, Ahí vale, vale. ya. ¿Y cómo es eh, tener tu pareja sentimental y que a la vez sea tu pareja profesional? Porque ocurre mucho y hay parejas que no saben llevarlo. Es complicado, sí, es complicado porque es como que estás trabajando y el trabajo te lo llevas a casa, ¿sabes? Uf, sí. Es bastante complicado, pero se puede lograr. Bueno, hay varias parejas profesionales que logran llevarlo bien, ¿sabes? Ujú. Como Daniel y Desiree, Alfonso y Mónica, ¿sabes? Son parejas que, al igual que hay muchas que lo han dejado y Sí, sí. pero yo es que no me acuerdo cómo era nuestra relación, es que yo sé, hace tantos años que yo no me acuerdo cómo era nuestra relación, pero yo lo llevábamos bien, la verdad. Simplemente que finalmente pues no Lo- funcionó y Luego, vale, no funcionó. Luego hacer ese cambio de pareja sentimental a solo pareja de baile, sin problema. sí, a ver, se pasa mal los primeros meses, es verdad, obviamente se pasa un poquito mal, tienes que ser bastante maduro y tratar de tener como un poquito de respeto, ¿no? Mm, Eh, pero se logra. Nosotros la verdad que los primeros meses era un poquito más de tensión, por así ujú. decirlo, pero una vez hecho novio ya todo fue genial. Qué guay. O sea, no, ¿cómo decirlo? No os planteasteis en ningún momento separaros como pareja profesional. No, no, nunca, sí que en alguna que otra discusión sí que lo llegamos a decir, en los Ujú. ensayos, pues, cuando lo has dejado con tu pareja, pues los ensayos, cualquier cosa te crees que es aposta y ya discutes, ¿sabes? Ya Sí. la atención es diferente. Entonces, en algún ensayo sí que lo llegamos a decir y tal, pero en verdad nunca nos atrevimos a dejarlo. No hubo Y cojones. ahora ya, después de 12 años, ya ni de coña, es como, ¿sabes? Dios, qué guay, 12 años, madre mía. Vale. eh, Tengo una pregunta, porque ya hemos hecho un recorrido por toda tu vida. El mundo de la competición, después de ganar el mundial, ¿lo dejasteis o seguisteis? Lo dejamos. No volvimos a competir. No volvimos a competir, pero porque teníamos mucho trabajo, tanto Andrea como yo y la compañía de salsa, y era como que no teníamos cabeza en plan, no, ya no. Además, también las competiciones cambiaron un poco, ya no eran igual, Ujú. ¿sabes? Los competidores ya no eran los mismos, ¿sabes? Ya no competíamos pues contra Simón y Serena, que, ¿sabes? No sé si los conoces, que son unos top, Ronald y Alba, Daniel y Desiree, toda esta Ujú. gente, Ya no competía. ya no competía. Pablo y Raquel también, claro, es que Pablo y Raquel ya son como de Sí, la otra generación. sí, fueron después. Claro, y Pablo y Raquel fueron como de la generación de Agdel y Leti, Pablo y Raquel, que también competimos, yo competí contra ellos también, llegamos a competir. Ujú, qué En el guay. equipo que estábamos nosotros estaban Pablo y Raquel, Agdel y Leti, eh, Marco y Sara ahí no habían vuelto aún, creo. No me acuerdo si, es que como ellos lo dejaron como 3 años y luego volvieron, no me acuerdo Sí. si Marco Mm. en ese tiempo habían vuelto ya o no. Pero bueno, es que esta era como otra generación y nada, eso. Eh, Nosotros no seguimos compitiendo, pero la otra generación sí que sigue compitiendo. Vale, y pues te voy a hacer la siguiente pregunta. Las competiciones, ¿tú crees que han ido cogiendo más nivel de cómo eran antes a cómo son ahora? Eh, Creo que sí, sí, porque claro, la bachata cada vez ha ido evolucionando más y obviamente es verdad que antes había más nivel, pero no más nivel, es que quizás está mal dicho, porque no quiero discriminar a nadie, pero había más nivel de nombre, por así decirlo, Ujú. porque se presentaba más gente con nombre, ¿sabes? Ajá. Pero a nivel de baile yo pienso que ahora está un poco más,
avanzado el nivel, porque obviamente la bachata ha ido evolucionando y todos los bailarines hemos ido avanzando y evolucionando, Ujú. ¿sabes? Entonces, por eso pienso que a nivel de baile sí que se nota, ¿sabes? Tú pones un vídeo de las competiciones de ahora, las competiciones de antes, pues se va a notar el nivel, obviamente. Ujú. Vale. Claro, pero que a lo mejor los que competían antes eran rollo los top que había. Y ahora Claro, mismo los top claro, ya no compiten, pero... claro, eso, Ujú. eso Vale, es. me gusta. Pues después de hacerte este recorrido por toda tu vida, vamos a ir a cosas diferentes. Me gustaría saber, vamos a entrar más en ti. Eh, ¿Cuál es tu artista de bachata favorito? Pero cuidado porque luego te voy a preguntar que ¿cuál crees que para ti es el mejor técnicamente? Que Madre mía, no qué tiene por qué difícil. ser lo mismo, ¿eh? Ya, no tiene que, no, y es que tampoco tengo un artista de bachata favorito, Bueno, ¿sabes? el que te venga ahora. Me gustan muchos. Vale, dime solo uno, no vale decir varios. Joder, no, es que, joder, no me puedes hacer eso. Dos, por lo menos. Bueno, dos. Dos, vale, pues Que me te quedo gusten a con... ti, que te gusten a ti. Y luego vamos con A el ver, que tú Milán me crees que es gusta mejor. mucho. Sí, sí. ¿Cómo? Primero, que me digas tus favoritos, dos, pero luego que me Vale. digas el mejor que tú consideres técnicamente. Vale, joder. Pero que no pasa nada, o sea, la Es que gente ve no esto pasa nada, y sabe no pasa que tú estás pensando no, en 200 personas, pero como no las puedes decir y yo soy un ya cabrón no y puedo solo te decirlo. obligo a decir dos, Me gustan varios, pero me voy a quedar con dos, que me quedo pues con Marco y con Ronald y Marco. qué guay, qué buen combo. Ujú. Vale, y técnicamente, ¿a quién consideras tú el mejor de todos los que se te estén pasando ahora por la cabeza? Vale, es que técnicamente, claro, es que una cosa está la técnica de la danza que se aplica a la bachata y otra cosa también está la técnica de la bachata y está la técnica de la guía, sabes que es varias técnicas. Claro, pues para ti, el más Entonces, completo de todo. ¿qué hago? Una media. Sí, 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 justo eso. Yo, qué bueno, ¿no? Me gusta, me gusta. Mentira. Joder, es que no te sé decir. Porque el que es muy bueno en guía, a lo mejor en musicalidad es el otro, pero es que el otro, ¿sabes? Ahora, bueno, pues dime uno que tú veas que este es bastante completo en todo. Hombre, es que tanto Ronald como Marcos son bastante completos en todo, pienso yo, ¿no? Bueno, Ronald quizás, porque como Ronald ha competido o sea, no más, pero no sé, en el tema de la Sí. competición ha sido otro estilo de técnica, más técnica de danza, quizás Ronald un poco más completo por ese aspecto, Ujú. pero es que a lo mejor Marco tiene otras cosas que Ronald no tiene y así, no sé, no me voy de contar. Vale, vale. Está genial. Me quedo con la respuesta de que tú eres el mejor y punto. Soy como Arcángel que dice, yo soy el mejor, dice. Vale. Gente que está empezando a dar clases ahora de bachata y quiere vivir de esto, porque hay mucha gente que yo les veo que son profesores de bachata, pero además tienen otro trabajo secundario, pero realmente Sí, lo que les llena es dar clases de baile. ¿Qué consejo le das a esas personas que quieren dedicarse al baile? pues que no dejen su trabajo hasta que no tengan algo estable con el Ujú. baile. ¿Se puede conseguir algo estable con el baile? Se puede, sí. Todo el mundo tiene su huequecito, ¿sabes? Ujú. En este mundo y tiene que haber para todo el mundo. Y todos hemos empezado de alguna manera, ¿sabes? Vale, o sea, Hay mucha gente que le da rabia, como los intrusos le dicen, ¿no? El intrusismo total, ¿no? Pero yo no pienso así, yo pienso que todo el mundo tiene derecho Ujú. Qué bien. y todo el mundo entró de una manera u otra, ¿sabes? Ujú. Y pues cada vez vas aprendiendo más, te vas formando más y
todos hemos empezado a dar clases sabiendo poco y cada vez tu, Eso es. tu salsa va mejorando. Entonces yo pienso que tiene que haber hueco para todo el mundo y que lo único que eso es, unos tienen pues más chispa y más talento para tal y otros menos, pero bueno, el talento, el trabajo supera el talento, así que Ojo, me quedo con esa frase. Vale, ¿qué otro hobby? Aparte del fútbol, porque creo que ya sé que me vas a decir el fútbol, ¿qué otro hobby tienes que te gusta hacer en tu tiempo libre? me gusta, me gusta cantar rap. ¿Sí? ¡Ojo! ¡Qué guay eso! Pero eso no lo sabe nadie, porque además Dios. canto fatal. Bueno, lo bueno que es que para el rap tampoco hace falta entonar mucho. Ya, me gusta mucho el rap en español, Ujú, sobre todo el español latino. Me gusta mucho y escucho bastante rap, ujú. rap y tiraderas antiguas. Se llamaban Dios. tiraderas en esos tiempos. Sí, 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 sí. desde pequeño siempre me gusta mucho eso y me las aprendo y las canto y me meto en el papel, tal, yo soy. De Qué hecho, cuando voy guay. conduciendo, que voy viajando, por ejemplo, yo viajo mucho a Valencia porque mi familia vive en Valencia. Ujú. Y siempre que voy viajando, yo solo me pongo mi rap antiguo y me pongo a cantar y a recordar todas mis... Qué guay. Me gusta ese hobby, ¿eh? Vale, quiero que me digas de todos los De hecho, tengo congresos. una canción y todo, ¿eh? ¿Lo tienes en YouTube? Está en YouTube, sí. ¿Cómo se llama? De noche se llama. La hice con otro compañero de mi grupo. Vale, y de Tienes que noche. poner De noche, Alfredo y John. Vale, eso es. Alfredo Alfredo, John y Cassandra, en verdad, porque somos tres. y Cassandra. Vale. De todos los congresos en los que has estado, ¿cuál consideras tú, para tu gusto personal, que es el mejor? Pero no el mejor de todos los tiempos, sino actualmente. Actualmente Ujú, tengo uno y es que lo tengo clarísimo. Y ya no solo porque sea, porque el hotel sea súper chulo, porque el hotel tampoco que sea la gran cosa, pero es la energía, la organización, como han trabajado la organización, lo que se implican los organizadores, y se llama Latin Dance Festival de ujú. Barcelona, Que es en diciembre, si no me equivoco. en diciembre, que acaba de ser ahora mismo. Sí, sí. Para mí, yo creo que es el mejor congreso del mundo. Qué guay, qué guay. Pues nos lo apuntamos para reservarnos esas fechas y poder ir. Total. Vale, ahora quiero que me cuentes alguna anécdota que te haya pasado en alguno de los países o cualquier cosa en algún congreso. Anécdota eh, bonita. Sí, sí, claro. Pues miren, Argentina, hemos ido unas cuantas veces a Argentina, ¿no? Ujú, Y bueno, ahora ya estamos como acostumbrados, pero las primeras veces, la primera fue porque en Argentina la gente es muy, muy, muy pasional y ujú. son muy fans, ¿sabes? Nosotros no sabíamos cómo era el tema allí. Nos los habían contado, nos lo habían contado, pero hasta que no lo vives, no te lo crees. O sea, es como que llega Jennifer López a un sitio y está todo el mundo, ¿sabes? Dios, qué guay. Entonces, lo más heavy fue que nos pusieron seguridad. Bueno, qué Seguridad fuerte. así de 2 metros, dos seguridad así de 2 metros, y para llevarnos, porque no podíamos estar ahí, o sea, no puede, como estamos normalmente en los sociales aquí, ahí no. Ujú. Hostias. Tenemos que estar en un reservado VIP con vallas y todo y con seguridad. Dios. Para salir, solo podíamos salir con el seguridad, él nos hacía la rueda para bailar un poquito con la gente y volvíamos otra vez al VIP. Así, y la gente pues súper pasional, te tiran camisetas para que les firmes, te tiran No te gorras, creo. o sea, es que una cosa es lo que Qué yo cuento y agradecidos. Sí, sí. vivirlo allí.
Y cada vez que yo se lo cuento a mis compañeros y hasta que no van ellos y lo viven, es como que, ¿sabes? Qué guay, qué subidón. Y muy heavy, muy heavy. Es como que ese país nunca o sea, en Asia también la gente es muy así, muy pasional, pero es que Argentina es otro nivel. Y la gente es súper agradecida, te dan regalos, increíble, todo increíble. Sí, a lo mejor solo se quedan ahí mirándote, mirando, ¿sabes? Ni bailan, se quedan ahí, es algo... De locos. Argentina es increíble, a mí me encanta ir, de hecho es de los países que más me gusta ir. Ujú. No, sí Sí. se ven que son súper fanáticos de cualquier cosa, lo Sí, llevan... claro, mira el fútbol, has visto la que han liado Sí, con el sí, sí, fútbol, sí, ¿no? sí, sí, por eso, por Pues eso. imagínate la comunidad de baile, es así, Dios, llegas qué y gritas, guay, gritos, tal, que te cogen de la camiseta, qué te fuerte. tocan el culo, que no sé qué, ¿sabes? Increíble, te meten por atrás como cuando llevan a los artistas, a los Ujú, cantantes que los llevan por atrás ujú. de algún pasillo del sitio del evento, ¿sabes? Pues así te llevan igual, camuflado, Qué ¿sabes? gracia. Sí, sí, sí. Increíble, Qué increíble. fuerte. Vale, y esta última pregunta, bueno, penúltima. ¿Con qué personaje histórico te gustaría tener una cena para mantener una conversación? ¿Del baile o en general De del lo mundo? que tú quieras. Puede ser que esté muerto, que esté vivo, lo que tú quieras. Wow, con tantos. Sí, sí, ¿Solo sí, te sí. puedo decir uno? Sí. Y solo va a ser durante una cena de una noche. No vas a poder hablar más. Con Leo Messi. Con Leo Messi. ¡Ojo! Esa es buena, esa me gusta, ¿eh? Posiblemente el mejor jugador de la historia del fútbol. Sin duda, vamos, madre mía. Sí, sí, es una locura. Vale, pues ya llegando al final, a ver si me da la voz. Eh, Ahora la última pregunta. Te devuelvo el testigo a ti y es el momento de que tú me hagas una pregunta a mí, si tienes alguna, y con esto ya llegaría al final del podcast. Vale. Joder, tenía que haberlo pensado esto, ¿eh? Es que me gusta no decirlo porque así... Eh, a ver qué te pregunto yo a ti. Espérate. Solo tienes una oportunidad. Joder, tío. A ver. Aprovecho para decir, mientras está pensando, que podéis darle al botón de like, al botón de suscribiros y seguirle en las redes sociales. Los que lo estáis viendo en YouTube, lo tenéis ahí arriba, pone Alfredo y Andrea Oficial. Y los que nos estáis escuchando, pues en Instagram, en todas las redes sociales, Alfredo y Andrea Oficial. Y ya sabéis, para seguirme a mí, @cuellardance, @cuellar y Nuri en todas las redes sociales. Vale. Tus tres chicos, top tres chicos Uf, en men style, en plan estilo de chico, no pareja, sino chicos uf. sí, chicos de bachata. Vale, yo creo que sin orden, top 3. En plan, Vale, pero sin orden, sí. eh, creo que últimamente tiene que estar Melvin, de Melvin y Gatica. Pues me parece que tiene un estilo único y muy bien integrado Melvin. con bachata. Es un chico Ah, que... Melvin. Ese chico, vale, no me fijo en él, pero sé que es con el que baila Gatita ahora, porque Sí, conozco sí, a sí, Gatita. sí. Ese Vale, de Melvin y Gatica. ok. Los otros dos los tengo difícil, la verdad. Yo creo que pondría a Pablo, de Pablo y Raquel. Pablito. Y el último, pues no lo sé, la verdad. A ver, es... Tiene que ser... No lo sé, no lo sé. Es que no me quiero dejar a nadie, porque luego diré, me Ya, qué cago en... difícil, tío. Me... Yo Luego digo, me cago en todo, se me ha olvidado este y tendría que haber dicho este. Pues yo estoy dudando entre tú y Ronald.
Ahí Una lo veo. mezcla ahí. Sí, es como... no sé cuál querría ir. Si hay una Pues es clase... lo bueno de la mm, bachata, es lo bueno de la variedad, ¿sabes? sí, La variedad que ofrecemos al público y para gustos colores, pero lo importante es que haya tanta variedad y que vaya creciendo más y más lo que mm. es la bachata, ¿sabes? Pues nada, muchísimas gracias Alfredo por haber estado en este podcast. Te lo agradezco muchísimo que has estado con nosotros, un auténtico OG, uno de los originales, de los que estuvo desde el auténtico principio y que es un auténtico bailarín. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Alfredo. Pues nada, tío, muchísimas gracias a ti, sigue con el canal ahí a tope. Y nada, tú cuando necesites, yo qué sé, hacer publicidad, lo que sea, me etiquetas en lo que sea y yo te comparto sin problema. Porque la verdad es que la idea mola de lo que estás haciendo y a ver si más, ¿sabes? Llega a la gente todavía. Así Genial, que nada, pues mucha suerte y sigue ahí. estupendo. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Sed felices y nos vemos en próximos Dale. vídeos. Chao.